Y entonces continuamos con la parte 2. Bueno, entonces, hermano, lo que estamos hablando es de que el creyente no debe de mentir. El diácono, principalmente, que es de que estamos hablando en este caso, no debe de mentir. A ver, Esteban, hermano, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esteban es, hermano, un perfecto ejemplo de cómo se deben ser los diáconos. Si hay, hermano, hay algo en lo que usted pueda aprender de lo que estamos diciendo, no me mire a mí, vea lo que estamos enseñando en la palabra del Señor, porque es bien importante. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre valeroso, y por él estar diciendo la verdad, él fue apedreado y a él lo mataron. Entonces, mire, hermano, lo que dice acá la palabra del Señor. Hechos 6:13. Y pusieron testigos falsos. Ve aquí, testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Mentira. Esteban no estaba haciendo nada de eso. Esteban lo que estaba, dice acá el verso 9, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto era lo que Esteban estaba haciendo. No estaba hablando palabras infladas o palabras malas como estos blasfemas contra Moisés y contra Dios. En ninguna manera. Esteban no estaba haciendo eso. Y dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Acá vemos algo bien importante. Este diácono Esteban, hermano, era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que estaba discutiendo, dice acá. Estaba disputando, que es lo mismo. Disputas quiere decir peleas, discusiones, lo que quiere decir. Esta gente se levanta y empieza a querer disputar con Esteban, pero dice que no podían. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Por qué será que no podían resistir? ¿Será que Esteban era conocimiento de él? ¿O será que lo que Esteban estaba diciendo eran palabras blasfemas o palabras infladas de él? No, de ninguna manera. ¿Y por qué decimos eso? Porque vemos aquí más abajo lo que Esteban le está diciendo. Y Esteban empieza, hermano. Esta es la importancia de conocer la palabra de Dios. Porque vea, por ejemplo, Esteban conocía las escrituras desde el llamamiento de Abraham. Él les empieza a enseñar a ellos, porque esta gente parece que no conocía la palabra de Dios. Porque de haberlo conocido no hubieran estado en el lugar donde estaban ahora mismo, tratando de matar a Esteban. No. Mire, vea aquí que este Esteban era una persona valiente, veraz. No era una persona deshonesta, sobria, una persona que estaba lista para contestar, para actuar, para refutar lo que viniera en contra de la sana doctrina, de la palabra de Dios. Como dice, ¿verdad? 2 Timoteo 2:15, que usa bien la palabra de verdad. Esteban conocía las escrituras. Esteban era un diácono y el diácono debe de conocer las escrituras. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Empieza Esteban a dialogar o a contender con ellos y les empieza a enseñar desde el libro de Génesis 11, desde el llamamiento de Abraham. Este varón Esteban, lleno de gracia y del Espíritu Santo, dice acá Génesis 11:31, y tomó Taré a Abraham, a su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. El capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. A partir de allí, Esteban comienza con la defensa que él estaba haciendo. A partir de, ¿cómo es que Esteban conocía las escrituras también? Porque leía, porque había leído lo que la palabra, la escritura decía. Y entonces a Esteban no le podían ellos culpar, o no podían resistir, dice la palabra con la que él hablaba. ¿Por qué?
porque estaba enseñando la palabra de Dios, porque estaba él trayendo la palabra de Dios, no palabra de él. Y vemos que la honestidad de Esteban, la valentía de Esteban, el no decir mentiras, le costó la muerte. Y eso, si usted quiere, lea toda la historia y va a ver, hermano, que ellos apedrearon a Esteban. Vemos aquí va otro ejemplo de un hombre que dijo la verdad aún en contra de su vida. Y este ejemplo no lo vamos a buscar, pero le voy a dar la cita. Juan el Bautista, Marcos 6:17. Le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y por eso lo encarcelaron. Y cuando él pudo, le mandó cortar la cabeza por causa de Herodías, ¿verdad? La mujer de su hermano, su cuñada en este caso. Y Juan decía la verdad. Y una de las frases favoritas, ¿verdad?, de Juan el Bautista resuena en los evangelios, cuando él decía, oh generación de víboras, hace frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3, versos 7 y 8. Y el mayor ejemplo que tenemos, hermano, de alguien que dijo la verdad, porque en él no hay verdad. Él es la verdad. Jesucristo. Él es la verdad. A veces decimos, tiene un poco de verdad, algo de veracidad. No. Jesucristo es la verdad. El camino, la verdad y la vida, ¿verdad? El camino, la verdad, la vida. Todo congeniado ahí en el mismo hombre, Jesucristo. San Juan 14:6. Y vemos aquí, la verdad, hermano, va a ser, no va a ser apetecible. La gente no quiere escuchar la verdad. La gente quiere que le hables de falacias. De falacias me refiero de historias, de fábulas, de chistes. Hay muchos predicadores que van a predicar y se ponen a contar chistes. ¿Y por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Y nosotros, ¿cuántos chistes le hemos traído aquí? ¿Cuántas mentiras o cuántas fábulas les hemos dicho? Ninguna. Me atrevo a decir que ninguna, porque es verdad. Y si lo he dicho una y no me acuerdo, discúlpeme y hágame recordar para que yo me retracte. Vea, hoy en día hay gente que nos ha dicho, ¿verdad?, que no prediquemos esto, que prediquemos el evangelio, como que esto no fuera el evangelio. Ahora, hay gente, ¿verdad?, también que piensa que esto es falsa doctrina. Incluso se han atrevido a sacar la enseñanza cuando el apóstol Pablo dice, mas si algún ángel les enseña diferente doctrina, sea anatema. Pero esta no es diferente doctrina. La persona que usa ese pasaje de la Biblia no sabe lo que está diciendo. No, porque el apóstol Pablo no se está refiriendo a alguien que está predicando la sana doctrina. Ellos piensan que porque han creído en algo durante mucho tiempo, para no decir un número, ellos piensan que eso es lo correcto. O sea, se han hecho tanto la idea que piensan que son infalibles, que no pueden fallar, olvidándose que el único que no puede fallar es Dios. Entonces, esa gente piensa que nosotros estamos enseñando falsa doctrina. Pero ¿sabe qué? Esto es la verdad. Los requerimientos para los pastores, para los diáconos, están en la palabra del Señor. Nosotros solamente los estamos enseñando aquí, pero eso usted lo debe haber leído en la palabra del Señor, porque lo encontré yo. Y yo no es que, digamos que, bueno, sí, tenemos, ¿verdad?, la disciplina de leer la palabra de Dios. Pero cualquier persona que haya leído la palabra de Dios o que mínimamente lo lea una vez a la semana, ha encontrado estos pasajes de 1 de Timoteo. De hecho, se predica mucho de 1 de Timoteo, pero solamente para hablar cosas, ¿verdad?, que no son favorablemente para la iglesia. Y lo que estamos enseñando hoy sí es favorable para la iglesia. Alguien me preguntó si yo amo a la iglesia. Claro que yo amo a la iglesia. De hecho, por amar a la iglesia es que estamos enseñando la palabra de Dios. Porque no queremos, hermano, que la iglesia siga viendo, ¿verdad?, como solamente con un ojo. No, la iglesia tiene que saber qué es lo que hay, qué es lo que se mueve en la congregación. La iglesia debe de ser informada. La iglesia tiene el derecho, hermano, de que se le informe. La iglesia debe ser quien escoja a los diáconos, a los líderes. La iglesia. ¿Por qué no se enseña esto hoy en día? ¿Por qué? Yo tuviera la respuesta, yo les dijera, pero no quiero decir más, ¿verdad? Como dijo el apóstol, ¿verdad? Más de lo que está escrito, porque luego se presta para malas interpretaciones. Pero usted conoce la palabra del Señor. Quizás hay un plan detrás de eso que no conocemos. Que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Bueno, el libro de San Mateo 23, hermanos. Si usted lee el libro de San Mateo 23, se va a dar cuenta de todo lo que Jesús les dijo a ellos. Les dijo todo lo que habían hecho. Les habló toda la verdad, pues.
Y claro que de por sí lo querían matar, pero más después que dijo eso. Ellos lo querían matar por todo lo que dijo. Había dicho que había matado a los profetas, que habían hecho mal. Lea el libro de San Mateo capítulo 23 completo, hermano. Y de ahí va a entender por qué el libro de San Mateo capítulo 24 y 25. Léalo, yo le aconsejo que lo lea todo corrido. Y si va a tener, hermano, una claridad en la palabra del Señor que yo no se lo puedo explicar en una clase. Es algo que solamente usted va a entender. Bueno, entonces, sean honestos. Sin doblez. ¿Qué quiere decir la palabra sin doblez? Bueno, hay dos definiciones para eso, ¿verdad? La primera que les voy a dar. Sin favoritismo. ¿Por qué? Porque doblez, les voy a explicar. Doblez es algo, por ejemplo, como esto. Doblez, doblado, así. Dos lados. Eso es una definición que tiene dos lados. Les voy a explicar esa parte. Pero también le voy a explicar la parte en la que el diácono fungía o hacía el trabajo de repartidor. Porque ese era el problema que tenían. Los apóstoles no podían repartir las mesas por estar sosegados en la oración y la búsqueda de la palabra de Dios. Entonces ellos buscaron a alguien que hiciera ese trabajo por ellos. Y la persona no debía tener parcialidad, no debía tener un favoritismo para algunas sí, para otros no. Si no iban a estar en el mismo problema. A ver, una persona que no tiene favoritismo es alguien que no compromete su integridad por agradar, ya sea al pastor, ya sea al líder, ya sea a la persona que está encargada. No compromete su integridad, sino que es una persona que va a hacer lo correcto, aun cuando eso le vaya a causar un problema o le vaya a causar la eliminación del mismo cargo. ¿Por qué? Porque realmente es lo que la palabra de Dios dice. Un verdadero creyente debe ser de la misma manera. No debe de comprometer su integridad. Debe ser una persona honesta, sin doblez. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Voy a poner esto. Disculpen, hermano, que ahí está. Que a veces se acaba la batería del teléfono. Bueno. Sin favoritismo, de una sola pieza, pues. No puede tener dos caras. Esa es la otra definición. Cuando hacemos favoritismo, hermano, estamos haciendo distinción de personas. Y tenemos que ver, ¿verdad? El mayor ejemplo de liderazgo que es Jesucristo. Él trataba a todos por igual. En los discípulos no tenía favoritismo. Él jamás dijo, yo tengo un discípulo amado que se llama Juan. No. Eso lo dicen los escritores de los evangelios de acuerdo a reflejando, ¿verdad? La cercanía que Juan, porque era el que estaba más cerca de Jesús, era quien se recostaba en su pecho. Por eso dice el discípulo amado. Jesús en ningún momento dijo, tú eres más grande que los demás. Él es el mayor ejemplo, hermano, del liderazgo, que él no hacía favoritismo. Él trataba a todos por igual. Eso hacía Jesús. Ahora, hoy en día, hermano, la iglesia está dividida y no soy yo quien lo está viniendo a dividir con esta enseñanza. No se dan cuenta que en la iglesia se han formado grupos y que unos prefieren a otros por encima de los demás. Eso no es bíblico, hermano. No es bíblico. La iglesia es un solo cuerpo, pues. No puede estar la mano separada del cuerpo. No puede. No debe de haber favoritismo. El diácono debe ser sin doblez. No debe tener favoritismo con nadie. Hechos 10:34 nos habla el apóstol Pedro cuando él va a visitar a Cornelio y ve que el Espíritu de Dios desciende. Él dice, en verdad comprendo, dice que Dios no hace acepción de personas, porque eso es como los hijos de Dios debemos ser, sin acepción de personas. Pedro, hermanos, a pesar de haber caminado 3 años y medio con Jesús, y a pesar de haber dormido donde él dormía, comer donde él comía, ver los milagros, ver cómo él trataba a la gente, no había comprendido que Dios no hace acepción de personas, porque entonces no dijo en verdad comprendo. Hasta ahí él dice que él comprende que no hace acepción de personas. Y en Santiago 2, en su capítulo 2, en su verso, hermano, 2, 3 al 5, nos habla la palabra del Señor también. Y nos da, hermano, una exhortación a nosotros que no debemos de hacer acepción de personas. Acá les voy a leer acá el libro de Santiago. Que Santiago se me
esconde a veces, pero está atrás de Primera de Pedro. Santiago 2, hermanos, mire, ve acá. Santiago 2, verso 2, 3 al 5, dice lo siguiente. Porque dice, a ver, hermanos míos, verso 1, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Ahí está, hermano. No debe haber acepción de persona. No porque aquel, ¿verdad?, da más dinero, porque aquel te invita más a su casa, o porque aquel te invita de comer, vas a ser así de persona. No, debemos tratarnos todos por igual. Hermanos, esto no es mandamiento mío, es mandamiento de la palabra del Señor. Esa, hermano, es una definición de lo que quiere decir sin doblez. Otra definición, ¿verdad? Sin doblez es una persona, dice, que da a entender lo contrario de lo que siente. Por ejemplo, hermano, es normal que a veces nos enojemos. Todos nos enojamos y todos ofendemos también, claro está. El apóstol Santiago dice, si alguien no ofende, este varón es perfecto, capaz de frenar todo su cuerpo. Entonces, mire, todos ofendemos. Todos, hermano, nos enojamos. Es normal que a veces nosotros nos enojemos. Pero acá viene la definición de la otra definición de sin doblez. Que quiere decir una persona que no es hipócrita, pues. Una persona que da a entender algo que no es. Y eso no es lo que el hombre de Dios debe de ser. Eso no es lo que los cristianos debemos de ser. Le voy a leer acá en el libro de Efesios 4:26. Vea lo que nos dice. Airaos, dice, o sea, enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, hermano. O sea, si usted se molesta, no peque. Si usted se molesta, corríjase inmediatamente, porque eso es lo que debemos de hacer. Corregirnos inmediatamente. No deis lugar al diablo, dice. Cuando usted se aira y peca, ya usted dio lugar al diablo, así que tiene que arrepentirse. No debemos de ser así, hermano. No debemos de ser sin doblez, como dice la palabra del Señor. Ahora, a veces, hermano, cuando vamos a la iglesia y a veces estamos molestos con alguien y decimos, Dios te bendiga. Pero, hermano, ¿de verdad siente usted decir Dios te bendiga? O sea, ahí deberíamos de tener mucho cuidado porque estamos tomando el nombre de Dios en vano. Porque a veces pensamos que estamos correctos y no estamos correctos. Si usted tiene algo en contra de alguien, el libro de San Mateo dice, ¿verdad?, que si traes tu ofrenda y alguien tiene algo en contra de ti. Claro que hay veces que va a ser inevitable. Mateo 18 dice, inevitable es que vengan los tropiezos. Por ejemplo, hay gente que se va a sentir enojada con nosotros por estar predicando la palabra de Dios. Pero contra eso, ¿qué podemos hacer? Si ni siquiera son honestos de decirnos, hermano, yo estoy enojado por lo que está diciendo. ¿Cómo voy a pedirle perdón o a querer arreglarme con él si no sé lo que pasa? Pensamos que hay algunos, tal vez, por lo que hemos visto, ¿verdad?, en nuestro caminar en el Señor. Pero cuando decimos, hermano, Dios te bendiga, y a veces ni siquiera miramos al hermano o a la hermana a los ojos. Cuando Jehová da la bendición sacerdotal a Aarón, que él la diga, cuando dice Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro. Eso lo que quiere decir es que te vea con agrado, porque el ver a una persona, hermano, connota que usted está de acuerdo con su acción, con lo que está haciendo. Yo he ido a la iglesia, ¿verdad?, y he saludado a hermanos, y yo trato de verles. Cuando uno sale de una persona, uno tiene que verle, porque lo está viendo, lo está saludando. Y hay gente que ni siquiera le ve a la cara, no le ve, o sea, no quiere saludarlo, pero tiene que saludarlo. Entonces, hermano, estamos airándonos y estamos pecando. Y eso no es lo que la palabra del Señor nos dice. Es que, hermano, la palabra de Dios es nuestra brújula, es nuestra corrección, pues. Si no atendemos a la palabra de Dios, vamos a estar actuando mal. Tienes que mirar cuando saludas a alguien, claro. ¿Por qué? Porque cuando saludas, la connotación del saludo es, estoy en paz, estoy contento, estoy contigo. ¿No acaso el apóstol Pablo dice, cuando da el mandamiento, dice, quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas y miran en contienda? A ver, cuando dice que todos los hombres oren en todo lugar, no está excluyendo a las mujeres, porque también las mujeres deben de orar. Pero levantar manos santas sin ira ni contienda. Y eso así debe ser los diáconos. Sin doblez, sin hipocresía. Pues ya les dije,
doblez como este libro que está doblado, que tiene dos lados, el lado A y el lado B. No, el hombre de Dios debe ser de una sola pieza, sin doblez, irreprensible, pues, así que no se pueda doblar, irreprensible. Por darles un ejemplo, así debe ser el hombre de Dios. No puede ser una persona hipócrita. No, la hipocresía no debe. Hipocresía no es mala palabra. Y Jesús le dijo: ustedes son hipócritas porque dicen que aman a Dios, pero me quieren matar a mí. Se aplica el mismo término. Hipócrita cuando decimos Dios te bendiga, pero no estamos deseando que realmente Dios bendiga a la persona. Eso es una hipocresía. Y debemos de tener cuidado, debemos de limpiarnos, hermano, de todo pecado. Eso es un pecado. No debemos de actuar de esa manera. El apóstol Pedro, hermano, estaba haciendo un acto de hipocresía. Porque dice que cuando estaba con los gentiles comía con ellos y todo. Pero cuando vinieron unos de los judíos, se retraía y el apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención y decirle: mira, lo que estás haciendo no está bien. Si tú como judío, dice, ¿verdad?, estás con los gentiles y cuando vienen los judíos te apartas, entonces estás haciendo una hipocresía. Claro que él no dice así en esas palabras, pero él dice: cuando vino Pedro era de condenar, porque lo que estaba haciendo no era correcto. Porque antes que vinieran, dice, los hermanos de allá de Jerusalén, se retraía, ¿verdad? Y comía con los gentiles. Y cuando vinieron se empezó a apartar. O sea, empezó a ser una persona con doblez. Eso es la palabra dice que no debamos de hacer nosotros. Y principalmente los diáconos. Este mandamiento es para los diáconos. También me incluye a mí. También incluye a usted que me mira, claro está. Pero principalmente esto es para los diáconos. Porque eso es lo que el hombre de Dios debe de ser. Hermano, esta no es mi palabra. Ok, si es mi palabra lo que le estoy diciendo, bórreme entonces, hermano. No me vea, déjeme de andar siguiendo, por favor. Pero no es la palabra mía. ¿Cuánto, hermano, hace falta esta palabra hoy en día? Porque tenemos tanta hipocresía en la iglesia, de verdad. Tenemos tantos hermanos con doble cara en la iglesia. Hermano, yo no puedo creer, hermano, que una persona en la iglesia se pelee, agarre decisión con otra persona por el asiento, por el hecho de dónde se sienta. O sea, ¿a qué niñería? ¿Cuál es el grado de espiritualidad que tenemos que estamos peleando el lugar en donde una persona se sienta? O sea, de verdad, hermano. En serio. No, hermano, ya no debemos ser niños fluctuantes, como dijo el libro de Hebreos. Llevados, claro que ahí dice, llevados por cualquier viento de doctrina. Pero esa enseñanza falsa que alguien ha tenido, que piensa que puede ir a la iglesia y darle la mano a alguien y no desearlo, es una falsa enseñanza. Es un viento de doctrina por lo cual nos estamos dejando llevar. Eso, hermano, de que tú te pelees por el asiento donde tú te sientas, es una falsa enseñanza. O sea, hermano, no has comprendido la palabra de Dios. No, debemos de hacer lo que es correcto. Debemos de volver a lo que la palabra de Dios dice, hermanos. ¿Cuánto no me voy a cansar de decirle esto? Porque es la palabra de Dios. Y sé que mucha gente nos ve y no está de acuerdo, pero ¿sabes qué? No tienes que estar de acuerdo conmigo. Debemos estar de acuerdo en lo que la palabra de Dios dice. Al final está nuestra guía. Esto es nuestra regla, pues. Y no pienses que al yo darte esta enseñanza no me ha redarguido a mí primeramente. Yo soy el primero que estoy en esta lista antes de yo enseñar. Yo también tengo un matrimonio que cuidar, una iglesia donde asisto, un testimonio que guardar. Hermano, si yo anduviera de desordenado, si yo anduviera, hermano, de verdad, teniendo una vida, como dice la gente, de un mundano, de una persona hipócrita, mentirosa, hermano, este canal ya lo hubiéramos cerrado. De verdad, por amor y por respeto. Ya no tanto por respeto a lo que la sana doctrina dice, porque si yo soy así, no tengo respeto a nada. Pero no, gracias a Dios que ese no es el caso. Y si alguien, ¿verdad?, no está de acuerdo, pues que nos diga. De hecho, nosotros invitamos, si alguien no está de acuerdo, que venga y haga un video con nosotros aquí. Conversamos abiertamente, públicamente. No tenemos nada que esconder. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. No debemos de ser con doblez. Tener una doble personalidad. No. Y si esto, hermano, incomoda a alguien, no es mi palabra. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Y tenemos que lidiar con ella como venga.
como venga tenemos que lidiar. No podemos ponernos a cuestionar, ¿será que esto aplica para mí? ¿Será que esto no aplica? ¿Será que esto? No. Será nada. Es la palabra de Dios, debemos de obedecerla tal y como está escrita. Hay gente que le quiere poner y quitar, pero esta es la palabra de Dios. Y saben a lo que me estoy refiriendo, de acuerdo al contexto que estamos hablando. Una persona doble es una persona que da a entender lo contrario de lo que siente. Y los diáconos principalmente, hermano, no deben de ser así. Ya expliqué que a veces nos enojamos. Ya expliqué que a veces nos enojamos, como dice el apóstol Pablo en Efesios 4:26. Y el libro de Colosenses 3:13 dice, si algún hermano, ¿verdad?, tuviera queja contra otro. Y le voy a leer para que no sea, ¿verdad?, mi pensamiento, para decirlo textualmente tal y como está. Colosenses 3:13 nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esta palabra de soportándonos no quiere decir que yo voy a soportar tu niñería, ni tu pecado. No, hermano. Soportándonos quiere decir, hay cosas que de verdad, hermano. Por ejemplo, hay gente que le gusta que el color de la pared sea de color azul o rojo, o que la alfombra sea blanca, o sea azul o gris. Ese tipo de cosas debemos de soportar. Debemos de soportar. Está bien, yo no voy a pelear por el color de una alfombra, ni por el color de la iglesia. Yo no voy a pelear por eso, no debo de soportar. Si él lo quiere de esa manera, está bien. Pero tus niñerías, hermano, o sea, tu grado de inmadurez espiritual, ¿tengo que soportarlo? No, yo tengo que exhortarte. A gente no le gusta que le exhorten. En una ocasión un hermano me dijo, es que mis hijos, y le digo, pues corrige a tus hijos. Instruye a tus hijos en la palabra de Dios para que no se sientan de esa manera. Porque nuestros hijos deben escuchar a nosotros los padres y nosotros escuchar la palabra de Dios. La palabra me corrige a mí, yo corrijo a mis hijos y los tengo en sujeción, y de eso vamos a seguir hablando aquí porque está aquí en la lista de cosas que el ministro debe de tener. Es importante, hermano, que los hermanos, los que tenemos queja contra alguien, los soportemos en el amor de Cristo Jesús, pero no niñerías, no inmadurez espiritual, no. Si no, el apóstol Pablo hubiera andado chineando, ¿verdad?, como decimos, a los bebés espirituales, porque nunca crecieron. No, hermano, ya estuvo bien andar recibiendo leche. Ya la palabra de Dios debe ser sólida para nosotros que hemos alcanzado madurez. Y si no hemos alcanzado madurez en 5 o en 10, yo considero una persona de más de un año en la iglesia debe ser una persona madura. Y si no ha alcanzado madurez, hermano, pues lo siento, pero va a estar reprobado, y no por mí, sino por la palabra de Dios. Porque la palabra es la que nos corrige. Si tú y yo no pasamos la prueba de la palabra de Dios, vamos a ser reprobados. Esta es nuestra advertencia antes de llegar al trono, a donde nos va a ser juzgado. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Hay gente que piensa que no, allá su idea, pero todos es necesario que todos moramos y comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos. Y en el Apocalipsis 20, en los libros, nos hablan los libros de las acciones y el libro de la vida. O sea que para estar tu nombre en el libro de la vida tiene que estar enfrente del trono. Y si no, pues ¿para qué se abre el libro? Hermano, nuestra madurez se tiene que demostrar. Espiritualmente debemos de ser maduros, ya no niños. Ya no niños, no debemos ser niños, porque la niñería no nos conduce a nada. Ahora, en la siguiente, ¿verdad?, el requisito que nos dice el apóstol Pablo es que no deben ser dados a mucho vino. Y con vino ya explicamos la vez pasada lo que quiere decir vino, y sí, es el vino que intoxica, que embriaga. Ya, si fuera jugo de uva, hermano, el apóstol Pablo no lo estuviera prohibiendo, ¿verdad? No lo estuviera prohibiendo y ya, se acabó. No, si es vino del que emborracha y dice que no debe ser dado. Aquí dice al mucho vino, pero ¿sabe qué? No debe ser dado al vino. Porque si a alguien le gusta el vino, va a caer y va a terminar como los sacerdotes que ofrecieron fuego extraño. Va a terminar como Noé, va a terminar como las hijas de Lot, va a terminar como el rey Asuero. No, debemos de ver los ejemplos del pueblo de Israel para no caer en esa misma enredadera que ellos cayeron. Vea, dice acá, no dados a mucho vino. Ya explicamos lo que es el vino. Yajim, pues la palabra original en hebreo, que quiere decir lo que intoxica. El jugo de la vid, el fruto de la vid que intoxica, ese es el yajim.
Y en Hechos 2, cuando viene la venida del Espíritu Santo, la gente dice, están llenos de mosto, están llenos de yajim, pues por eso pensaban que estaban ebrias, no era jugo de uva. No debe ser dado al vino. Y ahí no hay mucho que hablar, ya lo explicamos. Y si alguien quiere, pues que vea la clase anterior. Ahora, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es limpia conciencia? Hay líderes, hermano, hay gente que hace mal, ¿verdad? Y piensan que tienen buena conciencia, pero no, hermano. Cuando hacemos mal a alguien, o cuando hablamos mal de alguien, o cuando hacemos algo que no es correcto, tenemos una conciencia que debemos de cuidar. Levantad, orad en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y Mateo, ¿verdad? 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta parte de limpia conciencia está refiriéndose a alguien que no tiene nada en contra de nadie y que no está en disensión con nadie. Eso es lo que la palabra de Dios dice. A ver, yo no soy diácono, yo no soy anciano, yo solamente soy alguien que está haciendo la palabra de Dios, pero ¿me toca a mí hacer esa parte? Claro que sí, hasta en lo más mínimo. Me toca a mí ser una persona de limpia conciencia también. A ver, hermanos que nos escuchan, no te vayas de tu casa por las mañanas peleado con tu esposa. No vayas a la iglesia peleada con tu esposa. Reconcíliate. A ver, tienes que tener una limpia conciencia. Pero ¿cómo vamos a tener una limpia conciencia si salimos peleados de la casa y en todo día no nos acordamos de Dios hasta que llegamos a la iglesia? Eso, hermano, eso no es correcto. Por nuestro pensamiento tiene que estar todo el día anclado en Cristo Jesús. Cuando es así, hermano, no vas a tener una mala conciencia con tu esposa ni con tus semejantes. No lo vas a tener. Ojalá y nadie tenga nada en contra mío, de verdad. Porque antes de yo predicar, parece que yo era acepto y todos querían como comer con el mariachi, ¿verdad? Y visitarlo y saludarlo. Hoy en día ya no, ya de lejos. A veces ni sienten decir Dios te bendiga, pero lo hacen. No estoy hablando de alguien en particular, pero a ver, esa es la verdad. La gente no se atreve a comentar aquí públicamente porque pues te da miedo al que dirán o miedo a lo que la gente vaya a pensar. Pero vean, hermanos, el hombre de Dios no debe tener acepción de personas y no debe tener miedo de decir la verdad tampoco. Porque si nos van a apedrear, pues ya, ¿no? ¿Qué más? Que te apedreen. Si mataron a Cristo Jesús por decir la verdad y nosotros estamos enseñando la palabra de Dios con verdad. O sea, les cae mal o no les gusta que uno diga que la gente no debe ser hipócrita, pero está en la palabra de Dios. No debe ser sin doblez, debe tener limpia conciencia el hombre de Dios. Pregúntate, ¿tendrás tu limpia conciencia? ¿Tendremos tú y yo limpia conciencia para ministrar las cosas sagradas? Esta palabra nos reflexiona a todos, hermano. ¿Tendremos limpia conciencia para llegar a la iglesia y decir que nos presentamos delante del trono de Dios? Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener limpia conciencia en todo tiempo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice, ponte de acuerdo en el camino con tu adversario en tanto que estás en el camino, dijo Jesús. Ya sé que Luis Toro sacó eso de su analogía y dice que eso es el purgatorio. Ese hombre tampoco sabe lo que está diciendo. Yo también he escuchado cosas de él en un tiempo. Ya ni lo escucho por tanto disparate que dice. No, lo que Jesús está refiriendo es ponte de acuerdo con tu hermano aquí, pues, antes de llegar al juicio final, al trono blanco donde vamos a estar todos. Tenemos que ponernos de acuerdo con el hermano, tenemos que soportarnos y tenemos que, hermano, perdonar en amor, como dice Gálatas 6. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero ¿cómo me van a restaurar a mí o a alguien con espíritu de mansedumbre si ni siquiera conocen la palabra de Dios? ¿Dónde está el espíritu de mansedumbre? Hermano, tenemos que tener cuidado. Esta es la enseñanza de la sana doctrina. No es mi palabra. Gloria a Dios, ¿verdad? Por los hermanos que todavía quieren comer conmigo. ¡Qué bueno! Esta no es mi palabra. Si fuera mi palabra, hermano, les estaría cobrando. Créame. Y no me va a sacar esto fuera de contexto. Pero una persona que lo llaman para que dé clases y charlas acerca de motivación y de emprendimiento y todo, les cobran. Le cobran 20, 25, 30 dólares la entrada. Le cobran 50 la entrada. Si fuera mi palabra, te estaría cobrando por este tiempo, pero no es mi palabra. Gracias a Dios que es la palabra de Dios. Gracias a Él que me radruye a mí primero y después a los que nos escuchan. Hay gente que lo escucha y se pasa de largo. Allá ellos.
Ese ya no me corresponde a mí. Como le decía un hermano, yo no puedo obligar a nadie que me escuche. ¿Cómo me voy a meter adentro de su teléfono y obligarle a que me escuche? De ninguna manera. Lo que nos escuchan porque quieren oír la palabra de Dios. Y algunos, como dijo el apóstol Pablo, por contención lo hacen. Pero ojalá y sigan escuchando. Tal vez la palabra de Dios les entra por ahí, aprenden algo. Aprenden aunque sea cómo elaborar un buen mensaje. Cómo hacer la plataforma de un buen mensaje para predicar. A ver si aprenden cómo mantenerse en el tema de lo que se está hablando. No, si empiezan a hablar de una cosa y empiezan en Génesis, terminan en Apocalipsis y no saben todo lo que dijeron de por medio. ¿Por qué? Porque no son aptos para enseñar, hablando acerca de los obispos, que lo leímos la semana pasada. Ojalá y sigan mirando para ver si algo aprenden, así como yo aprendo también de los comentarios y de la gente que me corrige. Claro que yo tengo que aprender también. Vea, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Misterio, hermano, es algo que está detrás, el griego lo quiere decir lo que está detrás de la cortina. Ese es grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 4, ¿verdad? Y acá el misterio dice que guarden el misterio de la fe. O sea, que guarden lo que desconocen. Misterio quiere decir lo que está detrás del velo, pues. Lo que se revela. Eso es misterio. Hermano, los diáconos dice que deben de guardar el misterio, lo que desconocen. Porque si se conocieran no se estuviera predicando esto ya. Ese misterio de la piedad es grande, hermano, y se debe de guardar con limpia conciencia, con limpio corazón, porque los de limpio corazón verán a Dios, Mateo 5:8, las bienaventuranzas. Tenemos que tener limpia conciencia. A ver, otra cosa, hermano, por el hecho de que usted y yo no estemos de acuerdo o diferimos de algunas ideas, es normal. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? En 1 Corintios 11:18. Que hay disensiones entre vosotros y en parte lo creo, dice, porque es necesario que haya disensiones para que sean demostrados los que son aprobados. O sea, es normal, hermanos, que no estemos de acuerdo en algo, pero no por eso yo soy un falso maestro. Hermano, a ver, lo voy a decir aquí, porque me han preguntado, a ver, hermano, si usted quiere diezmar, si usted trae su diezmo a la iglesia, su ofrenda a la iglesia, amén, gloria a Dios, qué bueno. Si usted lo hace por cumplir con la palabra de Dios, por voluntad, como usted lo haga, amén, gloria a Dios, qué bueno. Si usted, hermano, cree que hoy en día hay apóstoles, gloria a Dios, qué bueno, amén también. ¿Qué puedo hacer yo para cambiarle de opinión? Pues nada, yo tengo que respetar, pero yo tengo que enseñar lo que la palabra de Dios dice. Claro que nosotros nos caracterizamos por decir la verdad, por predicar la palabra de Dios en su contexto. A ver, yo le pregunto, ¿cuándo ha traído una clase del apostolado y lo ha sostenido bíblicamente? Nosotros lo hemos tenido bíblicamente. Sostuvimos una clase de casi 2 horas enseñando lo que es el apostolado. Y creo que fueron 2 clases porque la primera fue el reclutamiento de los apóstoles. A ver, diferimos en esa idea, hermano. Amén. Pero ¿dónde está el problema? A ver, digo yo, ¿dónde está el pecado? Si usted cree o yo no creo, ¿dónde está el pecado? No hay pecado en ninguna manera. Es solamente una distinción de ideas. No por eso yo soy un falso maestro. No por eso me va a condenar a mí usted, ni yo a usted tampoco. ¿Usted quiere creer que hay apóstoles? Crea. Yo respeto su opinión. Yo respeto su punto de vista. Pero estamos de acuerdo en lo fundamental, ¿verdad? Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios, el Padre, pues. Estamos de acuerdo que Padre, Hijo, Espíritu Santo, la salvación es por gracia, ¿verdad? A través de la fe en Jesucristo. Que Cristo viene pronto, que hay resurrección entre los muertos. ¿Estamos de acuerdo en eso? No le busque más problemas. Todo lo demás son cosas periferales o secundarias que no son salvíficas. No por eso, hermano, vas a decir que yo no soy tu hermano. O no por eso vas a decir, vete de aquí porque aquí no compartes la idea que tenemos. No. Debemos de aprender a respetar. O sea, critica las ideas, pues. Critica las ideas, pero no criticas al que al que está dando las ideas. Porque de otra manera nos volvemos autoritaristas. Y nos volvemos infalibles porque pensamos que lo que yo digo únicamente es lo correcto y el otro está incorrecto. Y no debemos de caer en ese error, hermano. No, yo debo de aprender a respetar tus ideas, tu manera de pensar. Mientras estemos de acuerdo en las bases fundamentales de la palabra de Dios.
Mientras tú estés de acuerdo conmigo en que Cristo es el Salvador, el camino, de que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, de que los tres son Dios, de que el Dios en tres, ¿verdad? En tres entidades. Hermano, estamos de acuerdo en lo principal. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cristo viene pronto. 1 Corintios 15, la resurrección de los muertos. 1 Tesalonicenses 4:16, vamos a ser transformados. Arrebatados, ¿en qué tiempo diferimos de eso? No pasa nada. Estamos de acuerdo en lo mismo. No hay ningún problema. Ahora vas a decirme que el creer en el apostolado o el creer en el diezmo es parte de la salvación. No has leído la Biblia, hermano. No la has leído. Y yo te invito a que la leas. Yo he leído la palabra de Dios. De hecho, tratamos de hacer enseñanzas bíblicas aquí. Usted no sabe el tiempo que le dedicamos para traer una enseñanza aquí. Es correcto, como le dije al principio. A veces tenemos que sacrificar tiempo que es de calidad con nuestra familia. Y no lo aconsejo que lo hagan, ¿verdad? Todo el tiempo. Por eso tenemos días que pasamos con la familia. Pero cuando se trata de enseñar la palabra de Dios, tenemos que ser sometidos a la palabra de Dios. Este librito que está aquí es un cuaderno, hermano. Pero está lleno de tiempo, de dedicación, de escritos, de búsqueda de la palabra de Dios, no de los libros. Los libros son buenos, hermano, para que usted desarrolle su lenguaje, para que tenga un lenguaje florido. Yo sé que uno lo tengo y que le ayuda por propósito de historia, por geografía, le ayuda en mucho. Pero ¿sabe qué? Mi mayor maestro es la palabra de Dios. Y eso debería ser con todos los líderes, con todos los que lideran una congregación. Por eso, hermano, estar en desacuerdo en cosas que son secundarias no tienen ninguna validez. Estamos de acuerdo en lo principal y deberíamos de aprender a soportarnos unos a otros. Pues si no, pues ¿para qué está la palabra de Dios ahí? Hermano, otra cosa. Ya vamos a terminar. Falta más que una hojita y media. Estos primero, dice el apóstol Pablo, hablando de los diáconos, sean sometidos a prueba primero. Cuando dice que sean sometidos a prueba ¿por quién? No por el pastor. No, hermano. Sean sometidos a prueba por la iglesia. Porque la iglesia es lo que... A ver, hermano, el pastor puede estar en todas las partes. El pastor tiene 100 o 200 corazones o mentes que ve, que puede estar en todos los lados. No. La iglesia sí está en todos lados. Fíjese, hermano, que cuando vamos en la calle muchas veces encontramos a los hermanos. Cuando vamos al supermercado encontramos a los hermanos. Cuando vamos, hermano, al trabajo, cuando vamos otro lugar que no son la iglesia, encontramos a los hermanos en la tienda de suplementos, lo encontramos en el trabajo. Incluso nosotros trabajamos muchas veces con hermanos, muchas veces. Nosotros, la iglesia, somos, hermanos, los que damos la aprobación de acuerdo a lo que la Biblia dice. Estos sean sometidos a prueba primero. Y después dice, ejerzan el diaconado. Primero son sometidos a prueba. ¿Por quién? Por la iglesia. Por eso digo, la iglesia es importante, es muy importante. Y se le ha hoy en día marginizado. Y no se toma en cuenta la aprobación ni la opinión de la iglesia. Eso es antibíblico. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. 1 Timoteo 3:10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Primero el diácono debe ser sometido a prueba por la iglesia, para ver si es hallado irreprensible, pues. No porque el pastor dice que él es. No debe ser así. Así se ha hecho en muchos lugares. Eso no es bíblico. Lo dice aquí la palabra de Dios. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Si son, o sea que no todos van a ser. Vaya, ahí dice la palabra, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Podemos usarlo en esta ocasión? Claro que sí, porque muchos pueden ser los que son llamados, pero no todos son escogidos. No todos van a ser irreprensibles, hermano. Y debemos de dar lugar a la iglesia para que la iglesia sea quien juzgue eso. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Mira, la hermana dice, para no haber terminado la secundaria, un vocabulario, gracias, gloria a Dios, hermana. Y muchas florecitas ahí. No, hermana, sí, no. Yo fui a la secundaria nada más 2 o 3 meses, luego me sacaron de ahí, no pude. Pero gracias a Dios, porque sabe que eso es la otra de las cosas, hermano, que damos gracias a Dios. Porque vea, los apóstoles, hermano, no eran gente letrada. De hecho, en el judaísmo, ¿verdad? La gente que no era apta en la escuela,
Los regresaban, los mandaban. Si su papá era pescador, lo mandaban a pescar. Si era carpintero, lo mandaban a hacer cosas de carpintero. Si su papá era pastor de ovejas, lo mandaban a pastorear. Eso era lo que ellos hacían. El apóstol Pedro era pescador no porque era un gran elocuente y podía estar en la escuela, no. De hecho, él reconoce y dice, como también nuestro hermano Pablo, casi en todas sus cartas, aunque algunas difíciles de entender, el apóstol Pedro mismo reconoce que la intelectualidad de él no es la misma del apóstol Pablo. Pero gracias a Dios, la gente se maravillaba y decía, no son estos hombres del vulgo, no son estos hombres que no tienen letra. Y la gente se maravillaba por eso, porque es Dios, hermano, quien hablaba a través de ellos. Jesús les dijo, en aquel tiempo, cuando los llevan a los tribunales, no os preocupéis por lo que han de hablar o lo que han de decir, porque el Espíritu que está en vosotros os dará la palabra que vayas a hablar. Así, gloria a Dios en este tiempo. Dios a través de su palabra nos da la palabra a nosotros para hablar la palabra de Dios. Y esta palabra, hermana, no es mía. Y ni siquiera es lisonja, ni siquiera es falacia, ni tonterías. Esta es la palabra de Dios que estamos enseñando. El hombre de Dios debe ser sometido primero a prueba, para si pasa la prueba y es hallado irreprensible, entonces tiene que ejercer el diaconado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hermano, no iba de iglesia en iglesia poniendo diáconos. Él dejaba, por eso es que cuando deja al pastor Timoteo, ¿verdad? O a Tito en la iglesia, él primeramente les ha puesto a prueba a ellos y ellos han sido hallados aptos para ejercer ese trabajo. De hecho, dice que a Timoteo le dice que desde la niñez has aprendido la escritura, las cuales te pueden hacer sabio para toda buena obra. O sea, el apóstol Pablo no había seguido a Timoteo de un mes para otro, no. Por eso es que el pastor no debe estar poniendo ancianos a cualquier persona, no. Tiene que ser probada primeramente para que entonces ellos puedan dialogar y puedan delegar, a gente que está a cargo de la congregación. Qué bueno que el apóstol Pablo, ¿verdad? Había dicho, yo te nombro a ti Parmenas y a ti Tíquico, ¿verdad? Y él menciona a esos hombres, ¿verdad? En sus cartas. Él no está nombrando a gente. Es la iglesia, como dice Hechos 6:2. Buscad, hermanos, entre ustedes a varones. Buscad la iglesia. A ver, en Hechos, ¿verdad? 11, el 1 al 14, había un problemita ahí. Vea que ahí en Hechos 11 dice lo siguiente. Había un problemita ahí, cuestiones de ideas. Como hay muchas veces hoy en día, cuestiones de ideas. Pero a ver cómo se arregla. Primeramente, el apóstol Pedro, hermano, es una persona que dio explicaciones a la iglesia. Pero no fue a toda la iglesia. Ve aquí, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, ve a ver quién, los que eran de la circuncisión. Habían dos grupos, ya lo sabemos, los que querían circuncidar a todo mundo, los judaizantes que querían circuncidar, y los que creían que la salvación era por fe, la gracia. Los apóstoles y los 120, la gente que estaba en el aposento, creía los mandamientos de Jesús. Pero en el Pentecostés se convirtieron gente judíos, muchos judíos. Y muchos eran judaizantes, querían judaizar a los demás. Esta gente, el apóstol Pedro empezó, dice, a discutir con ellos. Vea que había un problema de ideas aquí. Y no por eso, hermano, y no por eso sacaron al apóstol Pedro o el apóstol Pedro los corrió, los sacó de ahí. No. Ellos afrontaron la situación. Y ve aquí, el apóstol Pedro está dispuesto, hermano, a contarles, dice, por orden lo sucedido. Y empieza el apóstol Pedro a dar su explicación a los de la circuncisión. ¿Se merecían los de la circuncisión que se le entregara cuentas? Quizás no, por su manera en la que ellos estaban actuando, pero Pedro dio explicación de sus acciones. Imagínense que el apóstol Pedro dio explicación a la iglesia, que el apóstol Pedro era, verdad, el de la confesión. El de sobre esta roca, como mucha gente dice, que piensa que era Pedro, aunque no era Pedro. Eso lo explicaremos en otra clase. Pero bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Ese mismo apóstol está dando cuentas a la iglesia. Y hoy en día un pastor del siglo XXI piensa que no tiene que dar cuentas a la iglesia. Lea la palabra de Dios.
Por esos caminos me pueden engañar. Y a usted, hermano, si tiene la palabra de Dios, no lo puede engañar. El espiritual, dice el apóstol Pablo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Vea, hermano, que tenemos que extender la palabra de Dios tal y como dice. Bueno, vuelto al punto. Entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, sean honestas, no calumniadoras. Hablando del mismo contexto, está hablando de las mujeres diaconisas, porque sí también pueden haber mujeres diaconisas, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 16. El ejemplo de la hermana Febe, que es diaconisa. Y lo vamos a leer también. Entonces, las mujeres sean honestas. Lo mismo que aplica para los hombres, hermano, aplica para las mujeres. Honestas, no entremetiéndose en lo ajeno, como dice la palabra del Señor. No andar, como ya explicaba una vez pasada, chismeando, que es un pecado, que no andar sembrando discordia, esos son los chismes. No. Si a usted, hermano, le dicen que la camioneta que manejó el presidente era color negra con 4 llantas, no vaya a decir que la camioneta era color negra con 2 llantas y media. Si usted va a comunicar algo, comuníquelo completo tal y como es. Aquí dice que las mujeres deben ser honestas. No se exima y diga, pues como está hablando la diaconisa, a mí no me pertenece. No, también a usted. También a usted le pertenece esta palabra. Y si es mujer de los pastores, del pastor, si es mujer del obispo, del anciano, también le pertenece esta palabra. Las mujeres deben de ser honestas, no calumniadoras. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Las diaconisas, pues dado el contexto de lo que se está hablando. Romanos 16 nos dice lo siguiente. Yo les voy a leer aquí para darle este ejemplo de lo que es una diaconisa. Miren, ya vimos de dónde viene el término, lo que significa diácono. El que ayuda, el que sirve a las mesas, el que está para ayudar. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, ve aquí, de la iglesia en Cencrea. Y que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. O sea, es digno la hermana que se reciba como es digno de los santos. Y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Porque ella ha ayudado a muchos. Y a mí mismo. ¿Los diáconos son los que ayudan? Sí. Incluso han ayudado al apóstol Pablo aquí. Esos son los diáconos. Vamos a seguir hablando. Marido de una sola mujer. Ya sabemos lo que eso significa. No puede tener más de una mujer. Pero a la misma vez debe de amar a su mujer con todo su corazón, al tal grado de morir por ella si es necesaria. Y la mujer debe someterse a su marido. Hermana, a la vez pasada hablamos, si tienes un marido que es incrédulo, que no es creyente, el deber tuyo es servir a Dios y dar testimonio para que ese hombre o esa mujer sea ganada conforme a la fe que tú estás impartiendo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Que gobiernen bien su casa. Bueno, aquí dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Por eso se refiere a sus hijos. Claro está, ahí no hay mucho que hablar. A nuestros hijos, a los hijos de los líderes y sus casas, dice. Primera de Samuel 2:22 nos da un ejemplo. Vea que no son ejemplos míos los que yo estoy trayendo. Son ejemplos de la palabra de Dios. La palabra está escrita ahí para nuestra edificación y para nuestro ejemplo. Primera de Samuel 2:22 dice lo siguiente. 2:22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los hijos de Elí, hermano, podían tener esposas. Nadie les prohibió que no tuvieran esposas, pero ellos no querían tener esposas. O no sé si tenían esposas, pero aquí dice que dormían con las mujeres, practicando la poligamía ahí y practicando el pecado de fornicación también. Estaban fornicando. Y entonces, Elí no les había estorbado. Primera de Samuel, vamos a seguir hablando aquí. 8, en su verso 5, dice aquí. En esta ocasión se está hablando de Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Por qué Samuel y Elí habían fallado en enseñar y corregir a sus hijos? Eso es un pecado que ellos han cometido, hermano. Lo cometieron. Estos ejemplos nos dan, hermano, para que nosotros no hagamos como ellos hicieron.
Les voy a leer otro pasaje que está en 1 Samuel 3:13, donde habla acerca de los hijos de Eli. Dice así: y le mostraré, dice, hablando a Samuel, ¿verdad? Al niño Samuel, el joven Samuel, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Mire acá, la palabra del Señor dice que él, Elí, no les había estorbado. Con estorbado se refiere que no les había impedido, pues. No había hecho un buen trabajo con sus hijos. Y por eso Jehová iba a juzgar la casa de él. Jehová va a juzgar también nuestra casa, hermano, líder, si no corriges a tus hijos. Nuestros hijos, hermano, los hijos de los líderes, de los diáconos, que es de quien estamos hablando, deben ser quienes dan el ejemplo en la iglesia. En la parte de arriba, cuando habla de los obispos, dice que el que no corrige, que el que no cuida bien su casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Y lo único, hermano, que la diferencia acá con los diáconos, no dice que no van a cuidar la casa de Dios, es la única manera. Pero en cuestión de la corrección, es lo mismo. Los líderes, hermano, deben de corregir a sus hijos, debemos de corregir a nuestros hijos todos. Pero especialmente los líderes son pues los que van adelante, los que lideran, pues los que están dando el ejemplo. No como Elí. Elí viene y le dice: hijos míos, no hagan esto. Más adelante les dice que está hablando con ellos. Les voy a leer acá. Cuando el Señor llama, ¿verdad? Yo ya les leí, ¿verdad? La parte cuando llama a Samuel. El 3:13 dice: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Y ya dice que que habían hecho lo malo y no les había estorbado. Vea esto aquí. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto y en casa de Faraón? Y yo la escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí, y di la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Mira, hermano, dice aquí que Dios había establecido el sacerdocio con ellos, pero ellos deberían de seguirlo perpetuamente, debían de enseñar a sus hijos, y ellos no lo hicieron. Nuestros hijos, hermano, deben ser los que dan ejemplo en la iglesia, principalmente los hijos de los líderes. ¿Dónde están los hijos de los líderes, hermano, en las congregaciones hoy en día, generalmente hablando? Hágase esa pregunta a usted y vea, hermano, si estamos cumpliendo con lo que el Señor dice, porque hemos fallado. Y como dijo Nehemías, todos hemos pecado. Como dijo Esdras, todos hemos fallado, todos hemos pecado a Dios, pero es momento de regresar y de hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, Elí no podía corregir a sus hijos cuando eran grandes, claro está, porque Dios no se los dio así de grandes, Dios se los dio pequeñitos, así. Cuando Dios nos los da, caben aquí, hermano, hasta en una mano cabe cuando Dios nos da a nuestros hijos. Y luego nosotros nos desentendemos de ellos y ellos van creciendo y van creciendo, van creciendo. ¿Cómo Elí puede corregir a sus hijos cuando dice: no, hijos míos, no hagáis así, no hagas tal vileza? Pero cuando eran pequeños no los corrigió. Nuestros hijos están creciendo, los hijos de los líderes también están creciendo. Y va a llegar un día, hermano, en que si usted no les ha enseñado la palabra de Dios, y no, voy a ponerme como ejemplo yo no hice un buen trabajo con mi hijo el mayor, es cierto. Y si se me va a juzgar por eso que soy un mal maestro, pues hágalo si quiere. Pero yo estoy aceptando mi error. Yo no hice un buen trabajo con ellos. De hecho, si yo hubiese arreglado mi vida 5 o 10 años atrás, no estuviéramos aquí hablando. Yo les aseguro que no. Y esperamos en Dios en 5 años no estar aquí hablando delante de ustedes, ¿verdad? Sino haber expandido más el ministerio en otras áreas. A eso me refiero. Pero vea, yo no hago un buen trabajo con ellos y yo lo quiero corregir ahora que él tiene 20 años. ¿Usted cree que se vaya a poder? ¿Usted cree que a ver, le voy a un ejemplo. En un tiempo esto fue un arbolito, una rama de un arbolito. Y si yo quiero, puedo quebrar esto ahora mismo con mis manos. ¿Ve? Se mueve, se mueve, se mueve. Pero mire, voy a agarrar yo este árbol, lo dejo crecer 20 años, por darles un ejemplo, y lo voy a corregir. ¿Usted cree que se va a poder? No. Yo hice un mal trabajo, pero mis hijos hoy en día, yo no estoy haciendo un mal trabajo con ellos. Yo los estoy enseñando y corrigiendo en la palabra del Señor. Y muchos líderes tenemos o tienen hijos pequeños que todavía los pueden corregir. Pero ve el desorden que hay fuera de la casa de Dios muchas veces, o muchas veces dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios con los hijos de los líderes.
Están viendo el teléfono, están jugando, están hablando. Es más, hasta están diciendo malas palabras. Hasta están diciendo malas palabras. Hoy en día ya no dicen la palabra infierno, ¿verdad? Que es una muy conocida hoy en día entre los jovencitos. Ya no dicen infierno. Ya no dicen en inglés. Sería la palabra hell, ¿verdad? Que es inglés. No. Hoy en día ya no dicen esa palabra en inglés. Ok, esto no es una mala palabra. Esto quiere decir infierno. Pero en el trasfondo, en el contexto en el que se usa es malo. Hoy en día ya no dicen infierno. Ya la camuflajearon. ¿O no? Ahora le quitaron las últimas dos, ¿verdad? Y le pusieron una C y una K. Y los padres no saben eso. Los padres que somos los que criamos a los hijos no sabemos las malas palabras. Hoy en día, hermano, el nombre de Dios, ¿verdad? Con todo respeto lo digo aquí delante de ustedes. Ya se usa por cualquier cosa. Oh my, oh my, oh my. Y también le han quitado, sin vergüenza a la gente, le han quitado esas letras. Y ahora, para no decir esto, para camuflajearle, le quitan esto y le ponen goodness. Le ponen goodness. Lo he escuchado yo, no se lo estoy inventando. Y ni hablemos de lo demás. Palabras, hermano, que nuestros hijos están diciendo de verdad. Hijos de padres cristianos, padres creyentes que deberíamos de enseñarle la palabra de Dios, están diciendo esas cosas y no decimos nada. Como Elí no les está estorbando en que están haciendo la maldad. Los vamos a quedar corregir cuando tengan 20 años. Que les vaya bien. Porque no vamos a poder, hermanos. No vamos a poder. El hijo que vive bajo mi tejado, en mi techo, va a hacer lo que yo le voy a decir que haga. Porque es mi hijo, es mi responsabilidad. El hecho de que mi hijo mida 6 pies con 2 y vive debajo de mi casa, no quiere decir que va a hacer lo que él quiere, no. Y si por eso no va a querer vivir y va a querer irse a vivir a otro lado a hacer lo que quiere, pues que Dios lo bendiga. Pero la palabra de Dios se tiene que enseñar en mi hogar primeramente. A ver, hermanos, ustedes que tenemos nuestros hijos, salimos de la iglesia, nos hijos un desorden y adentro también un desorden. A ver, hermano, el teléfono hoy en día dentro de la iglesia dice que para leer la Biblia, ¿de verdad, hermano, no podemos comprar una Biblia a nuestros hijos? ¿Hasta dónde, hermano, hemos degradado el valor de la palabra de Dios? O sea, no es un pecado que tú tengas, ¿verdad? La palabra de Dios digital. No estoy diciendo eso yo. Pero a ver, por ejemplo, si solamente vas a usar la palabra de Dios para el teléfono para la palabra de Dios, ¿por qué no te compras una Biblia? ¿Por qué? O porque yo lo he visto, y no hablando de una iglesia en particular. Vea uno de esos predicaciones de las megas iglesias cuando están viendo y va a ver todo lo que la gente hace. Mejor no lo vea. Tal vez aprende algo que no debe de aprender, mejor no lo vea. Pero hablando claramente, no estamos corrigiendo a nuestros hijos. Y este es un mandamiento del apóstol Pablo. No es mío. Si es mío, deséchelo, hermano. Pero no. Dice aquí, hermano, que debe de gobernar bien sus hijos y sus casas, su esposa. Usted tiene una esposa, hermano, que es muy comunicativa. Usted debe de corregir eso. Sí, debe de corregirlo. Comenzando por mi casa, sí. Comenzando por mi casa. Yo debo empezar a corregir mi casa y luego la iglesia. Y usted, líder, debería hacer lo mismo. Si su esposa es muy comunicativa, aprenda cómo enseñarle la palabra de Dios también. Para que no se esté prestando para murmuraciones o para cuentos que no aprovechan de nada. Más bien que predique, que enseña la palabra de Dios. Es importante, hermano. Los diáconos estaban debajo de los apóstoles o ancianos. Ancianos, obispos, pastores. Según 1 Pedro 5:2, es lo mismo. Los diáconos son los que están debajo de los pastores. Como autoridad, como organigrama, pues. Están debajo. No son los diáconos, hermano. No son quien dirigen la iglesia. Bíblicamente no.
No. Bíblicamente los diáconos son los que ayudan a los pastores o a los apóstoles, en este caso en el libro de Hechos, a los ancianos. Hoy en día los diáconos, ¿verdad? Se han tomado han agarrado este papel, ¿verdad? Y piensan que ellos son los que tienen que estar tomando decisiones en la iglesia. No, hermano, bíblicamente no. Bíblicamente la iglesia primitiva tenía a los apóstoles, y no lo estoy diciendo yo, los dice la palabra de Dios en Hechos. Vea el libro de Hechos, lea la carta de Hechos. Bíblicamente los apóstoles eran quienes tomaban decisiones sobre la iglesia. Por eso es que una iglesia hoy en día no puede tener solamente un pastor. Y si tiene solamente un pastor, debe de nombrar ancianos. Pero ancianos ya dijimos lo que significa y cómo deben ser los ancianos. El anciano primeramente debe de conocer la palabra de Dios. Me atrevo a decir que de pasta a pasta, sí, Señor. De pasta a pasta el anciano debe de conocer la palabra de Dios para que no sea un neófito, para que no caiga en descrédito y condenación del diablo, dice el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo 3 que estamos estudiando. ¿Cómo un anciano no va a conocer la palabra de Dios? ¿Cómo un anciano va a querer dar ejemplos fuera de la palabra de Dios? Es una incongruencia. Eso no puede ser así, hermanos. Debemos de corregirnos. Si no nos corregimos con la palabra de Dios, no espere que cuando llegue arriba lo van a corregir. No. Ni vamos a llegar si seguimos como vamos. Tenemos que tener cuidado, hermano. Los diáconos, hermano, son los que ayudan a los pastores. Son los que sirven las mesas. Y vamos a hablar de eso hoy en día. Hoy en día los diáconos quieren ser, hermano, los de alta autoridad, los de alto renombre, los que se les respetan. Mire, la palabra dice en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien. Esto no se refiere a los diáconos. No. Se refiere a los ancianos, a los pastores, a los obispos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos de doble honor. ¿Qué es doble honor? Primeramente, se les debe de honrar y se debe de respetar. Sí. Y segundo, se les debe de pagar. Ahí lo dice la palabra del Señor. El otro doble, un honor es que se les respete, que se les tenga en estima porque trabajan. Y el segundo honor, el doble honor, es que se les pague. Acá dice la palabra del Señor. ¿Tiene que tener salario el que enseña la palabra de Dios? Sí. ¿Lo dice la palabra de Dios? Sí. 1 Timoteo 5:17. Esos no son los diáconos. Los diáconos, hermano, son los que sirven a las mesas, los que ayudan a las viudas. Hermano, ni siquiera en el apóstol Santiago, cuando dice hay algún enfermo, llaman a los ancianos, se refiere a los diáconos. No se refiere a los diáconos. Se refiere a los pastores. Se refiere a los ancianos. Se refiere a los obispos. Pero como no leemos la palabra de Dios, pues no entendemos. Y ahora le voy a decir un error en el que la iglesia hoy en día ha caído, generalmente. Mire, los diáconos, hermano, son perpetuos, son vitalicios, son hasta que el Señor se los lleve. O debe haber, hermano, en la iglesia un tiempo en que los diáconos pueden servir. Porque se han malinterpretado mucho y piensan que una vez que tú eres diácono vas a ser para toda la vida. Incluso, hermano, los levitas, que eran los que servían en el templo, que en esta ocasión, en este caso vienen a ser los diáconos, los que ayudan, los que administran allí, los que ayudan, ellos tenían una edad para servir. Números 8:24. Este ejemplo no es mío, es de la palabra de Dios. ¿Por qué traigo este ejemplo aquí? Porque la palabra de Dios no nos dice en cuánto tiempo deben de servir. Pero en cuanto a los diáconos, pero en cuanto a los levitas, dice así. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer, ni siquiera antes, porque se consideraba un hombre de los 20 años para arriba. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años dejarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Aquí no dice diáconos, pero dice los levitas, que eran los que servían. Y los diáconos son los que sirven. Deberían de ser, pero hoy en día no. ¿Sabe por qué? Les traigo unos news aquí. A ver, la hermana tiene una pregunta. Le voy a contestar porque la hermana nos ve de México y a veces no. Y a veces por internet o por tiempo se va. Ya vamos a terminar, pero le voy a contestar. Dice, ¿cómo? ¿Los diáconos perciben sueldo o los ancianos? No, hermana. Anciano en la palabra del Señor toma el mismo cargo que un obispo o que un pastor.
Entonces, el anciano o el obispo o el pastor sí debe recibir su salario tal y como la palabra del Señor nos dice. 1 Timoteo 5:17. Yo le voy a leer ya que la hermana preguntó para dejar eso bien en claro antes de seguir. Luego vamos con la parte con la que finalizamos, ¿verdad? A ver, 1 Timoteo 5:17 dice así. Los ancianos dice que gobiernan bien. Ve, y para eso también le voy a leer lo que dice Primera de Pedro. Según Primera de Pedro, lo tengo anotado aquí. 5:2. Vamos a usar las dos lecturas, hermana, para yo explicarle esto. Qué bueno que preguntó porque no es bueno que se vaya con duda. Primera de Pedro 5:2 dice, 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, o a los pastores, o a los que lideran, a los obispos. Yo anciano, dice el apóstol Pedro, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey, ahí donde viene el término pastor, hermana. Pastor, apacentar la grey, los corderos, el rebaño. A Pedro le dijeron, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Bueno, pastorea mis ovejas. Es lo mismo. Anciano y pastor es la misma terminología, significa lo mismo, hermana. Entonces, vuelto ahí atrás. Bueno, cuando dice apacentar la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino ejemplos de la grey. Por eso es que anciano y pastor es el mismo término. Ahora aquí, 1 Timoteo 5:17, dice lo siguiente. Los ancianos que gobiernan bien, o sea, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. El primer honor es que se le debe de respetar y se le debe de honrar. Ese es el primer honor. El segundo honor dice, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Aquí dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Por eso es que los ancianos, los pastores, los obispos, no la terminología de anciano que se ha tomado hoy en día, que se ha sacado de contexto por no conocer la escritura. Los ancianos sí, los pastores sí, deben de tener un salario. Es lo que la palabra dice. Los diáconos no, hermana. Los diáconos son los que ayudan por eso dije al principio de la enseñanza, la palabra diácono significa aquel que sirve y aquel que ayuda. Los diáconos fueron escogidos para servir las mesas, para ayudar al ministerio de los apóstoles. Pero hoy en día no se toma así, es lo que yo digo. Ellos quieren tener el honor, incluso hay iglesias en las que tal vez se les paga a los diáconos, no lo sé, pero eso no debe ser así. Y para que no se vea así, ellos tienen que entregar cuentas a la iglesia. Por eso es que la iglesia debe ser la que juzga todas las cosas de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora le voy a explicar. Vea aquí. Hoy en día, hermano, han sacado una palabra, dizque un ministerio lo han traído y se llaman los sugieres. Los sugieres no están en la Biblia, hermanos. Lo siento por los hermanos que tienen ese ministerio, porque así es que le han llamado. Los sugieres no están en la Biblia. No. Aparecen los ancianos, que son lo mismo que pastores, que obispos, y los diáconos. Los ujieres no aparecen. Pero hoy en día han sacado y han nombrado a este grupo de personas y le han puesto de nombre los ujieres. Y para eso hay que saber qué significa ujier, porque es lo que le dije al principio de la enseñanza. Hay que conocer la etimología, el origen, el significado de las palabras para no dar una mala interpretación. La palabra ujier, hermano, esta es una palabra que quiere decir el que está en pie delante de la puerta de un despacho o delante de la corte del rey. Y es el que decide quién entra o no entra a ver al rey o a ver al superior, al magistrado. Eso es lo que quiere decir la palabra ujier. Y viene del francés usher o usher, ¿verdad? Que realmente en español significa el portero. En latín viene de la palabra ostiarius, que quiere decir el portero del palacio. Esa es la palabra ujier. Esa palabra no está en la Biblia. No aparecen los ujieres en la Biblia. O sea, no, búsquemela y me enseña. Yo también quiero aprender. Ahora vea que los diáconos no quieren servir a las mesas ni quieren ayudar, y por eso nombraron a este grupo que se llama los ujieres. Ujieres no aparecen en la Biblia. No aparecen, lo siento. No es una falsa doctrina. Y si usted lo ha encontrado, enséñeme para que yo aprenda también con usted. Yo soy humilde y voy a respetar eso y lo voy a dejar a discreción de los que me escuchan y los que piensan o saben o tienen un origen en la Biblia que yo no he encontrado. Pero me lo dice, por favor.
Entonces, ¿qué son los sugieres hoy en día? Lo que hacen hoy en día, que ellos son los que están en la puerta saludando, son los que atienden a las mesas muchas veces. Incluso hoy en día, los sugieres se han agarrado el alfolí y son los que pasan recogiendo la ofrenda. No voy a hablar de ofrenda, hermanos, de verdad que no, ya esta noche no. Pero ¿sabe qué? Los sugieres no aparecen en la Biblia. Quienes deberían de estar haciendo el trabajo que hacen los sugieres son los diáconos, bíblicamente. Ya le enseñé con la Biblia, ya le dije cuál es el origen de la palabra diáconos, para qué sirven, cuáles son los mandamientos, cuáles son los requisitos para los diáconos en la Biblia, 1 Timoteo 3. No lo estoy inventando yo. Si usted quiere decir otra cosa que no está en la palabra de Dios, yo no voy a argumentar con eso, porque hay cosas que uno no debe discernir, ¿verdad? O de andar discutiendo, porque está en la palabra de Dios, tenemos que respetarla y así es como está, ¿verdad? Ahora vea, la visita, hermano, el trabajo de los diáconos, ¿verdad? No es ir a visitar a los enfermos. Quienes van a visitar a los enfermos bíblicamente, según Santiago 5:4, si hay algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. Los ancianos son los que están, los pastores. Por eso una iglesia debe tener más de un pastor. Y si 1 o 2 pastores son pocos, debe haber un grupo de ancianos especialmente. El anciano no es el mismo que el diácono. No lo confunda, hermano. Para usted entender eso, debería entender todo el contexto bíblico desde Génesis, desde Éxodo, cuando Moisés llegó a rescatar al pueblo de Israel, desde los ancianos, cuál era el valor, cuál era el lugar, el origen que tenían los ancianos, para conocer lo que quiere decir un anciano. Si no entiende eso, hermano, no va a entender todo lo demás. Hay gente que somos muy fuertes, muy fluidos en el Nuevo Testamento, pero ignoramos muchas cosas del Antiguo Testamento, y eso no es correcto, hermano. Tenemos que entender el Antiguo Testamento también para poder explicar el Nuevo, si no, no vamos a poder. Hermanos, tenemos mucho que aprender de la palabra del Señor, indiscutiblemente. Si yo dije algo, hermano, que no está en la palabra del Señor, corríjame, por favor, amonésteme, sin imparcialidad, con veracidad, como deberían de ser los hombres de Dios. Por el contrario, si lo que he dicho yo son palabras de Dios y no son mías, vamos a obedecer. Voy a obedecer yo primeramente, como dijo el apóstol Pedro, yo anciano también con ellos, me voy a someter, yo me voy a someter primeramente, y usted tendrá la responsabilidad de someterse a la palabra de Dios, si tiene el Espíritu Santo de Dios en usted o no. Hermano, yo no soy un falso maestro, yo estoy enseñando la palabra de Dios. Me han pedido, hermanos, que traigamos el estudio del libro de Hebreos y lo vamos a dar, el libro de Hebreos, y ahí vamos a aprender mucho del Antiguo Testamento. Y vamos a darlo verso por verso, no sé cuánto tiempo nos vaya a tomar, pero que Dios nos ayude. Hemos adelantado ya algunas páginas, ¿verdad? En cuanto a esa enseñanza aquí en el libro, en lo escrito, y vamos a enfatizar en eso. Y algo que les quiero aclarar, hermanos, también es esto. Hermanos, nosotros no estamos buscando enseñanzas del internet. No estamos buscando enseñanzas de un bosquejo escrito por alguien. Nosotros estamos siendo diligentes haciendo el trabajo, hermano, de leer, de estudiar la palabra del Señor y de impartir la palabra de Dios tal y como está escrita. Discúlpeme si alguno, ¿verdad?, no soy de su preferencia, no le agrado. Pues con este porte, ¿verdad? Pues difícilmente le voy a agradar a muchos, pero ¿sabe qué? Mientras que la palabra de Dios nos esté hablando a nosotros, primeramente, y después a ustedes, es más que suficiente. Vamos a terminar aquí la enseñanza. La hermana dice que casi se queda así. Así me quedó el cerebro, ¿cómo dice? Explotado. No, hermana, no es así. Tiene cerebro para mucho, hermano. Usted está joven, hermano. Y bien saludable, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Vamos, hermano, a cerrar aquí. Le doy gracias a Dios primeramente, gracias a la audiencia que tuvimos. Comparte el video. De esta clase vamos a agarrar muchas preguntas para nuestra dinámica del mes. No escuché nada negativo de la dinámica, así que pues gloria a Dios porque estamos aprendiendo y esperamos, hermano, que la palabra de Dios nos siga hablando
yo solamente soy un hombre, hermano, y falto de entendimiento muchas veces. Yo necesito que se me enseñe y que se me corrija. Pero pues, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos habla. No voy a hablar más, hermano, voy a dejarlo aquí. Saludamos a los hermanos también que nos vieron en el video, en la plataforma de YouTube, ¿verdad? Los que se conectaron. Les saludamos a todos y los que se van a conectar también. Esperamos que sea edificación para su vida. Hermanos del Facebook, hermanos del YouTube, si se quiere comunicar con nosotros, nos busca en Facebook, ¿verdad? Como Cristiano Berea, nos va a encontrar. También en Messenger nos puede encontrar y puede comunicarse con nosotros, no a la hora que sea, pero en la hora correcta y prudente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí. Dios le bendiga. Muy contento de haber impartido la palabra del Señor. Voy a orar para ser despedidos. Padre, gracias, Señor, te damos en esta noche porque nos has dado un tiempo muy agradable, Señor. Estuvimos aquí enseñando tu palabra, Señor. Te agradecemos porque la sabiduría, Señor, viene de ti. Gracias por tu palabra que la respalda, Señor. Te pedimos, Padre, que nos sigas ayudando, que podamos aprender, Señor, y enseñar tu palabra a la misma vez con denuedo, con claridad, Señor. Lo que decimos nosotros, Señor, no viene de nosotros, Señor, sino que es tu palabra que hemos leído, Señor, y estudiado. Padre, te pedimos, Señor, que bendigas a mis hermanos, Señor, a través de tu palabra, los que nos han escuchado, Señor, y que el entendimiento tuyo, Señor amado, pueda resplandecer en la vida de ellos, Señor, y que también podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, y no solamente oidores. Señor, te pedimos que guardes a tu pueblo, Señor, esta semana que comenzamos, Padre. Que, Señor, seas tú nuestro guía, que nuestro levantar, nuestro caminar, nuestro acostar seas tú, Señor, y ayúdanos, Padre, a poner en práctica y en obra, Señor, tu palabra. Te damos gracias en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gloria al Señor. Gracias a todos por los que compartieron, los que comentaron, hermano. Gracias a Dios por los hermanos también de la otra plataforma. Esperamos verles aquí, si Dios permite, tal vez el día martes o el día jueves. El Señor dirá. La clase de Hebreos, hermano, va a estar muy, muy buena, de verdad. En Hebreos, hermano, vamos a descifrar con la ayuda del Señor lo que es la ley, ¿verdad? La ley de Moisés. Vamos a tener la clase de angelología, la clase de los profetas, la clase de Moisés, la clase de Aarón, como Cristo es superior a todos eso, y vamos a darlo aquí, ¿verdad? Con mucho amor. Ojalá y cuando demos esa clase los hermanos no se molesten tanto con nosotros, ¿verdad? Sino que sea la palabra de Dios la que nos hable. Amén. Así que lo esperamos aquí en la siguiente. Amén. Dios le bendiga. Gracias a todos. Pásenla bien. Que el Señor esté con ustedes y a Dios sea toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén.